Pues la pregunta del millón. ¿El metabolismo se puede acelerar? ¿No se puede acelerar? ¿Cuál es la diferencia entre metabolismo y proceso digestivo? Y todas esas incógnitas vamos a buscar resolverlas en este video, así es que quédate hasta el final. Sé bienvenido, bienvenido. Pues bueno, es muy común ver personas o ver influencers, coaches, nutriólogos, médicos, cualquier persona, ¿no? Que habla acerca de la aceleración del metabolismo, con la intención, pues, principalmente de bajar de peso, ¿no? Entonces, si tú te metes a YouTube, por ejemplo, y buscas cómo acelerar el metabolismo, no va a faltar la persona que te va a decir que comas 5 o 6 veces al día, que hagas un chingo de ejercicio, que tomes un chingo de agua, que medites, y te van a decir un chingo de cosas, pero la incógnita es, ¿el metabolismo se puede acelerar o no se puede acelerar? Y yo creo que el metabolismo, en esencia, pues no es como un carro, no es como que tú agarres y controles a voluntad la velocidad, de alguna manera, ¿no? Incluso el mismo carro tiene sus limitantes, ¿no? No es lo mismo acelerar un Ferrari, acelerar un Chevy, ¿no? Entonces, en el metabolismo sucede algo similar. No podemos controlarlo a voluntad. Yo creo que si pudiéramos controlarlo con todos esos factores que mencionan las personas en los videos, en las redes sociales, pues todos podríamos tener el cuerpo que quisiéramos, ¿no? Porque se podría sistematizar y tú puedes decir, bueno, si hago tantas comidas con tanta cantidad de proteína, con este tipo de entrenamiento, pues bueno, me voy a poner exactamente así. Y la realidad está en que no sucede exactamente eso, ¿no? Entonces, quiero hacer una aclaración en este punto. Las personas confunden proceso digestivo con metabolismo. El proceso digestivo no es más que el proceso que lleva el alimento, en el cual cuando tú lo ingieres en la boca, tal cual, ahí empieza un proceso digestivo, también metabólico, pero digestivo en el sentido en el que hay una trituración mecánica, pasa el alimento por el esófago, llega al estómago, se empieza a degradar de otra forma, empieza a absorberse en el intestino delgado y luego del intestino delgado, en sus diferentes fases, llega al intestino grueso, se reabsorbe agua, vitaminas, minerales, etcétera, y termina en una popó, en una caca, ¿no? Ese es un proceso digestivo. Por otro lado, el proceso metabólico o las rutas metabólicas o el metabolismo en sí son procesos de reacciones químicas y biológicas dentro de la célula, en el cual hay un componente específico llamado acción enzimática o enzimas. Esas enzimas son las encargadas de degradar moléculas o construir moléculas. Entonces el metabolismo se puede subdividir en dos aspectos importantes: el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es un proceso de degradación de una molécula más compleja a una molécula más sencilla. Eso sucede cuando comemos, empezamos a absorber los nutrimentos y por ejemplo, de cadenas largas de grasas, se desarrollan cadenas más cortas de grasas, ¿no? Por otro lado, el anabolismo es el proceso es el proceso inverso al catabolismo, en el cual hay algo que es una construcción, que de moléculas más sencillas como por ejemplo, los aminoácidos, se van a formar las síntesis proteicas para la construcción de masa muscular. Entonces, a grandes rasgos, eso es el metabolismo. Hay reacciones químicas, biológicas dentro de la célula, dentro del organismo, reguladas por enzimas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú empiezas a cambiar tu forma de alimentarte, empiezas a hacer ejercicio y a lo mejor empiezas a consumir 5 o 6 comidas al día y piensas que el metabolismo se está acelerando? Yo creo que el término aceleración de metabolismo está un poco tergiversado, ya que, como te lo mencionaba, no es un carro, ¿no? Cada persona tiene un metabolismo, pues de alguna manera diferente, determinado entre muchos factores, pero el principal determinado por la genética. Entonces, dentro de esa genética
simboliza que por mucho que tú hagas 5 comidas al día o las mismas comidas que haga un atleta de alto rendimiento, no vas a obtener físicamente, específicamente la modificación corporal, no vas a obtener el mismo resultado que tiene esa persona, pues porque tu síntesis proteica va a ser totalmente diferente, ¿no? Y entonces es ahí donde, pues, un poco paradójico, se acelera el metabolismo, no se acelera el metabolismo, y es que eso se confunde cuando tú empiezas a consumir alimentos, pues vamos, en torno a las proteínas de mayor valor biológico, ¿no? Empiezas a construir carbohidratos pues de absorción compleja que no te elevan la glucosa y no se por rutas metabólicas tal cual no se transforman tanto en grasa, ¿no? Más aparte lo estás utilizando en el ejercicio, ¿no? Y en tu día a día. Y pues en las grasas estás dándole grasas comúnmente se le conoce como saludables, ¿no? Al cuerpo, ¿no? Y entonces esas son como las variables que tiene el cuerpo para poder acelerar o frenar el proceso digestivo, no metabólico, digestivo. ¿Y en qué simboliza eso? Pues que de alguna manera es más fácil, por ejemplo, empujar un carro Smart que empujar un tractor, ¿no? Entonces sucede exactamente lo mismo. Tú le estás dando al cuerpo alimentos más fáciles de digerir, de alguna manera, ¿no? Y el metabolismo ya tiene una velocidad preestablecida, determinada principalmente por tu genética, Hay personas que pues de alguna manera exceden ciertas requerimientos calóricos y siempre los vas a ver delgados y comen mucho y para ti comen mucho, pero o probablemente sea tu caso, comen mucho y no engordan, ¿no? Entonces, pues de alguna manera su metabolismo es así, no ni está acelerado ni está alentado, simplemente es así. Por otro lado, hay personas que pues parcialmente exceden un poco su requerimiento calórico y luego, pum, grasa, ¿no? Luego, pum, engordan. Entonces, eso también sucede o varía dependiendo mucho de la genética. No es que tú por consumir 5 o 6 comidas al día, ese proceso de metabolismo tal cual se vaya a acelerar y vayas a construir más masa muscular más rápido o vayas a quemar o, perdón, oxidar las grasas más rápido. No depende de tal cual de esos factores que muchas personas están mencionando. Espero no estarte haciendo bolas. En conclusión, la diferencia entre digestión y metabolismo es que la digestión es el proceso en el cual el alimento es degradado en el tracto digestivo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas, biológicas, determinadas por acciones enzimáticas. Y eso ya tiene una velocidad, si lo podemos llamar así, determinada por cada persona. Y pues ante eso no podemos hacer mucho, tal cual, simplemente pues apalancarnos de un correcto entrenamiento, de una correcta alimentación lo más ajustada a los objetivos, necesidades de cada persona, pero eso no determina que emulando a una persona que está comiendo 5 veces al día, 6 veces al día, 7 veces al día, porque los hay, simboliza que vas a tener lo mismo, ¿no? El mismo proceso anabólico, principalmente en el entorno a la construcción de masa muscular. Es un proceso ya determinado en velocidad, si así lo podemos ver. Y pues bueno, no es que yo quiera denigrar o tirar hate a todas las personas que comparten tips de aceleración de metabolismo. Simplemente es ver las cosas de manera objetiva y entender que cada persona va a reaccionar totalmente diferente, aunque le des la misma comida, ¿sale? Eso es algo que debes de tomar en cuenta. Mi recomendación en específico es que aprendas a comer o que busques una persona que lleve tu plan de alimentación y entrenamiento para que puedas mejorar. Esto de la aceleración del metabolismo pues surge principalmente por personas que buscan bajar de peso. Sin embargo, la pérdida de peso está principalmente determinada entre muchos factores por el déficit calórico. Que las calorías que tú consumas sean menores a las que tú gastas, ¿ok? Eso es principalmente, y eso no simboliza que estés acelerando el metabolismo, simplemente
es algo que se le llama balance energético positivo o negativo. Ya depende de hacia dónde estamos orientando el plan de alimentación. Espero haberme explicado y sin más, si tienes alguna duda, escribe en los comentarios. Nos estamos viendo pronto, te mando un fuerte abrazo.